Quien les habla, la residente del primer año de la especialidad de neonatología, la doctora Migdeli Guzmán. El proceso del nacimiento es un evento difícil para la madre y el niño. La expulsión del feto representa para este una serie de presiones y resistencia que tendrá que vencer a fin de abocarse, flexionarse, orientarse, encajarse, descender, rotar y finalmente desprenderse para alcanzar el medio externo. Se entiende por traumatismo obstétrico toda lesión física que depende de la fuerza mecánica y que puede ocurrir durante el tiempo que abarca el inicio del parto hasta que se realiza la ligadura del cordón umbilical. Por tal motivo, hoy estaremos hablando de los traumatismos obstétricos. De esta manera, la fuerza mecánica que actúa sobre el feto durante el proceso del parto, especialmente de comprensión y tracción, pueden causar al recién nacido muy diversas lesiones. Su denominación es variada: trauma de parto, trauma obstétrico, lesiones de parto, entre otras. Las lesiones producidas por el feto o el recién nacido a consecuencia de estas fuerzas mecánicas durante el trabajo del parto. Estas fuerzas mecánicas son la compresión, torsión, tracción y elongación. Dichas lesiones no son siempre evitables y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo del parto. Del 5 al 10% de los partos provocan algún tipo de efectos desfavorables en el recién nacido. La mortalidad por trauma de parto ha disminuido claramente como consecuencia de los avances de la tecnología y la mejor práctica obstétrica. Se estima que para el 2005 en los Estados Unidos menos de 1 por cada 100 habitantes, 100 nacidos presentaban alteraciones. La mortalidad total es de 2,8 entre 1000 según la misma fuente. Las hay muy frecuentes como son los cefalohematomas o el caput sucedáneo. La incidencia de otras o demás entidades puede variar entre 2 o 7 por cada 1000 nacidos vivos. Observamos en la imagen los diferentes factores de riesgo que pueden estar presentes en este traumatismo. La primiparidad, el parto prolongado o muy rápido, las presentaciones anormales, los oligoaños, la prematuridad o el postmadurez, la macrosomía, los partos instrumentados, la desproporción cefalopélvica. Todos estos son factores a tener en cuenta ante estas lesiones traumáticas. En la imagen siguiente evidenciamos una tabla donde nos muestran los tipos de traumatismo de parto y la clasificación. Así tenemos los que se están relacionados a cabeza y cuello, las lesiones nerviosas, las lesiones óseas y las lesiones intraabdominales y también la de los tejidos blandos. En este momento haremos señalamiento a los más relevantes en nuestra práctica médica. El cefalematoma es una hemorragia traumática subperióstica que afecta más frecuente al parietal. Su incidencia se estima entre 2,5% de los nacidos vivos y es muy raro en los nacidos antes de las 36 semanas. Generalmente es unilateral en un 95% y sus márgenes no rebasan los límites de la sutura. No suelen ser aparentes hasta algunas horas e incluso días después del parto. La piel de la zona no aparece afectada y puede haber una fractura lineal subyacente. Esto se da entre el 5 y el 20% de los nacidos con esta alteración y su evolución es hacia la resolución espontánea entre 1 o 2 meses. No calcificaciones residuales ocasionales. No deben realizarse punción evacuativa, dado que tiene el mayor riesgo de infecciones. El tratamiento y pronóstico, según el tamaño que pueda presentarse, se puede complicar con anemia e hiperbilirubinemia. En un 10 o 20% pueden haber fracturas lineales
no requiere tratamiento excepto si se llegase a complicar o a tener complicaciones asociadas. Y en los controles se debe evaluar la hemoglobina y bilirrubina. Se puede evidenciar una ecografía de partes blandas donde observamos una lesión hipoecoica localizada entre el periósteo y el diploide craneal, compatible con un cefalohematoma bilateral con espiral de 9 milímetros derecho y 6 milímetros en la parte izquierda, sin calcificaciones intralesiones. Esto nos hace señalamiento que este cefalohematoma es bilateral y que podrá resolver sin complicaciones alguna. La bolsa serosanguínea o caput sucedáneo es esta colección serosanguínea en los tejidos sucedáneos del cuero cabelludo de consistencia blanda con bordes mal definidos y pueden cruzar la línea media, como las suturas, y suele acompañarse de modelamiento del cráneo. Esta es una lesión muy frecuente que consiste en ese edema o tumefacción mal delimitada que aparece en la zona de presentación en los partos cefálicos. Una forma especial es el caput asociado a la aplicación de las ventosas, que es más prominente, con el borde más definido inicialmente y erupciones y laceraciones superficiales. Rara vez se complican y son de resolución en pocos días y sin tratamiento. Esta patología son asintomáticas, producen ligeras ictericias, no hay otras alteraciones y se resuelven espontáneamente en las primeras semanas, y su tratamiento no requiere tratamiento alguno, sino observación médica por parte del especialista. Evidenciamos un cuadro resumen entre las dos lesiones del caput sucedáneo y el cefalohematoma, la diferencia entre estas. La máscara equimótica es consecuencia de la circulación del cordón. Observamos un color violáceo en la cara acompañado de petequia. El pronóstico es bueno y no requiere de tratamiento alguno. Las lesiones en los músculos, como es el esternocleidomastoideo, puede ser intraútero o por traumatismo. Se realizan ejercicios de estiramientos pasivos del músculo varias veces al día mediante la estimulación visual y auditiva. Esto pueden llegarse a recuperar de 3 a 4 meses y algunos terminan en cirugía. Los evidenciamos porque estos pacientes, la cabeza está lateralizada, hay una masa palpable sobre el músculo que esto llega a aparecer al nacer o en las primeras semanas de vida. El examen físico aparece tumoración en el tercio medio del músculo. Esto es unilateral, pudiese ser, es indoloro y es fácilmente visible después de la segunda semana de vida del recién nacido. El hematoma subgaleal o subaponeurótico es una colección de consistencia firme, fluctuante, entre la aponeurosis galeal y el periósteo, y puede extenderse ampliamente entre la frente y la nuca. El crecimiento puede ser insidioso o presentarse en forma de shock posterior a la fase aguda. La resolución de esta lesión se da entre la segunda y la tercera semana de vida con buen pronóstico. Esta patología se presentan signos y síntomas de hechos hemorrágicos y el tratamiento consiste en la reposición rápida de volumen sanguíneo y el tratamiento quirúrgico si el sangrado es intenso. Se considera que cada centímetro que aumenta el perímetro cefálico se correlaciona con 38 ml de sangre acumulada. Típicamente se detecta en las primeras horas de vida y puede crecer durante las próximas
72 horas. El tratamiento, como ya lo hablamos, hay que reponer líquido, también administrar paquetes globulares en casos necesarios y se le atribuye una mortalidad de hasta un 22%, aunque para los sobrevivientes el pronóstico es excelente. Las lesiones nasales, podemos observar el edema de la mucosa o luxación del tabique nasal cartilaginoso, desviaciones en la punta de la nariz, dificultad respiratoria y el estridor. Esto se debe comprobar por eso se debe comprobar la permeabilidad de las vías nasales manteniendo un espejo o un hilo bajo la ventana nasal y de esta forma se verifica la entrada y salida del flujo del aire. Las luxaciones de tabique, estas requieren alineación por parte del servicio de otorrino. Estos pacientes pueden presentar edema nasal que se viene a resolver en días. Así también podemos evidenciar lesiones oculares. Con frecuencia se observan hemorragias retinianas y subconjuntivales y menos frecuentes los hematomas palpebrales o fracturas orbitales. Las hemorragias retinianas se resuelven entre el primero y quinto día de vida, las subconjuntivales entre el primera y segunda semana y se recomiendan siempre que estos recién nacidos deben asistir a la consulta de oftalmología como tal. Las hemorragias epidural o extradural es esa colección de sangre entre la tabla interna de las calotas craneales y el periósteo de la superficie interna del cráneo. Poco frecuente, suelen estar acompañadas con cefalohematoma. Se observan fontanelas anteriores extensas, desviaciones de los ojos. El tratamiento como tal, ante la sospecha, se debe realizar la ecografía transfontanelar. Se observa el desplazamiento de la línea media o un TAC de cráneo con una imagen hiperdensa, lentiforme y biconvexa, como se observa en la imagen. Esto requiere de evacuación quirúrgica de urgencia. Así también la hemorragia subdural está haciendo la colección de sangre en el espacio comprendido entre la dura madre y el cerebro y es más frecuente en los recién nacidos grandes y en partos pélvicos. Los signos clínicos varían según la localización del sangrado y la gravedad de la lesión. El tratamiento y pronóstico puede ser conservador o quirúrgico según el tamaño de las lesiones y la presencia de los signos y síntomas de compresión del tallo cerebral. En las hemorragias subaracnoideas, la colección ocupa el espacio subaracnoideo. Más frecuente en esta patología es más frecuente en los prematuros y en los recién nacidos con asfixia. Esto viene a ser asintomático en las primeras 24 a 48 horas. Posteriormente viene a presentarse irritabilidad, llanto fácil, convulsiones y alteraciones del nivel de conciencia. Como diagnóstico se debe realizar una punción lumbar donde se observa líquido cefalorraquídeo con aumento de hematíes y proteína. El diagnóstico confirmativo de esta patología ya viene a hacerse el TAC o la ecografía cerebral, ya aquí no juega un papel relevante. El tratamiento y pronóstico, la hemorragia se resuelven sin intervenciones salvo que el sangrado sea masivo y ocasione hipertensión endocraniana que requiera tratamiento inmediato. Las hemorragias intraventriculares en el recién nacido, en un 50% de los casos se relaciona con traumatismo y asfixia y un 25% no hay antecedente que esto lo justifique. Él viene a presentar la sintomatología de irritabilidad, estupor, apnea, convulsiones, fontanela embombada, vómitos vienen a aparecer entre el primero y segundo día de vida. El diagnóstico se realiza a través de una ecografía transfontanelar. La hidrocefalia posthemorrágica es una complicación frecuente como tal. Ahora bien, podemos evidenciar las lesiones del tejido blando, como son las petequias, que no requiere tratamiento y desaparecen espontáneamente entre el segundo y tercer día. La adiponecrosis subcutánea, que aparece con mayor frecuencia entre el sexto y décimo día de vida, pero puede ser más tardío. Las laceraciones, la ubicación más frecuente es en el cuero cabelludo como tal.
También observamos las lesiones nerviosas, las lesiones centrales del nervio facial. Podemos evidenciar que la fascia es asimétrica con el llanto, la boca se desvía hacia el lado normal, donde los pliegues son más profundos. Movimientos de las frentes y párpados están indemnes. El lado paralizado está liso y tumefacto, con ausencia del surco nasolabial y caída de la comisura bucal. Como tratamiento de esta alteración, se debe proteger el ojo abierto con un parche y lágrimas artificiales cada 4 horas. Si no mejora, al cabo del 7º o 10º día se debe realizar una interconsulta con neurología y la recuperación total demora varios meses. Siempre hay que explicarles a los progenitores sobre el tiempo en que dura o puede recuperarse estos pacientes. Para el tratamiento quirúrgico debe esperar como mínimo hasta el año de vida. También tenemos la parálisis del nervio frénico, C3, C4, C5, donde el 75% es unilateral y está relacionado con las lesiones del plexo braquial, y la parálisis del diafragma se presenta con distrés respiratorio, con disminución homolateral de los sonidos respiratorios. El tratamiento de esta patología, la radiografía de tórax con elevación del hemidiafragma afectado y desviación mediastinal al lado opuesto. La ecografía o radioscopía confirman las lesiones con el movimiento paradójico ascendente durante la inspiración. Se debe realizar fisioterapia respiratoria mientras dura la recuperación entre 1 y 3 meses. En algunos casos se recuperan a la aplicatura del diafragma y se descartan lesiones óseas. Las parálisis braquial, tenemos las superiores como es Erben-Duchenne, es la más frecuente, viene a afectar la raíz de C5 a C6 y tiene una característica que va a tener un compromiso de los músculos aductores del hombro con rotación, con los rotadores externos y flexiones y flexores y supinadores del antebrazo y extensores de la muñeca. Miembro afectado en posición de aducción y rotación interna con el codo extendido, el antebrazo en pronación y la muñeca flexionada. Aquí vamos a ver que el reflejo de Moro, bicipital y radial están ausentes, pero está intacta el de la presión plantar. A diferencia de la parálisis braquial inferior o de Klumper, viene a verse afectado la raíz C7, C8 y T1. Se observa un compromiso de los nervios intrínsecos de las manos y los flexores largos de las muñecas y los dedos. La parálisis de las manos sin movimiento alguno de la muñeca. No tenemos el reflejo de presión palmar, pero el moro sí viene a estar presente. Pueden asociarse al síndrome de Horner como tal. A continuación podemos observar un cuadro sobre las fracturas de hueso largo, sobre lo que las clavículas y el húmero como tal. Vemos las características, las clínicas, los tratamientos a verse. Las fracturas de la clavícula es el hueso con que más frecuencia en la parte neonatal se fractura durante el proceso del parto, más si los niños son macrosómicos. Con mayor frecuencia ocurre en el tercio medio del hueso y existe crepitación en esta zona, que es el signo de tecla, y en ocasión existe o hay dolor. Entre el 7º y 10º día de nacimiento aparece el callo óseo y no es necesario la inmovilización de estos pacientes. Las fracturas de huesos largos, los huesos largos que con mayor se fracturan son el húmero y el fémur. Existe una deformidad de la extremidad, disminución de los movimientos y el llanto por el dolor a la movilización es considerable. Y el tratamiento es reducción e inmovilización del miembro afectado. Podemos evidenciar una fractura de fémur como tal,
una fractura del fémur con edema de la área. Así también tenemos las lesiones viscerales, como son las rupturas del hígado, que este es un órgano abdominal más frecuente lesionado. Existe más frecuencia el hematoma subcapsular que la laceración hepática como tal. El traumatismo del parto es la causa más importante. Existe mayor frecuencia del recién nacido macrosómico y de presentación pélvica. El recién nacido puede estar normal durante los primeros 3 días de vida, pero posterior disminuye la hemoglobina, hay tumoración en el hipocondrio derecho y puede producirse un shock hipovolémico y hasta la muerte. La radiografía y ultrasonido abdominal ayudan en el diagnóstico, pero está confirmado por la paracentesis. El tratamiento de esto sería la transfusión de sangre total, exsanguinotransfusión, y excepcionalmente está indicada la reparación quirúrgica de la ruptura. La ruptura esplénica en muchos menos frecuente que la hepática, pero de peor pronóstico. Las hemorragias suprarrenales es relativamente frecuente, la causa más importante en el traumatismo del parto, sobre todo en niños macrosómicos, partos pélvicos e hijos de madres diabéticas. Al finalizar podemos observar un diagrama sobre el manejo de las diferentes lesiones del parto. Las lesiones que se producen en los neonatos tienen un origen multifactorial en donde intervienen factores maternos, neonatales y de atención al parto. Está demostrado que los fetos macrosómicos tienen mayor riesgo de presentar complicaciones en el momento del parto. Es necesario tener en cuenta que el trauma obstétrico constituye un grupo heterogéneo que puede abarcar desde lesiones leves hasta lesiones que pueden comprometer la vida del neonato en cuestión de minutos. En ocasiones, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten disminuir la mortalidad neonatal asociada al parto y las secuelas a largo plazo. La indicación quirúrgica en los recién nacidos depende del balance de riesgo-beneficio de la cirugía. Finalmente, un buen control prenatal y la identificación de madres con factores de riesgo, así como de productos macrosómicos, permitirían un mejor control de las variables impredecibles durante el nacimiento, permitiendo una adecuada planeación, por lo que estos casos estarían indicada la realización de la extracción del producto mediante una cesárea.